Se podría- Ya está. Pues muy buenas tardes, me presento, soy María José y estamos esta tarde aquí para hablar de lo que son las adicciones, para poder quitar esos estigmas de las adicciones a través de la terapeuta María Isabel Martínez, una gran profesional que está con nosotros, que nos va a poder mostrar desde su experiencia todo lo que está relacionado con esas adicciones. ¿Ok? Pues os agradezco que estéis ahí, a todos y a los que lo veréis grabado, y le doy paso a mi compañera Isabel María. Gracias, María José. Os voy a decir una frase muy interesante para empezar. Y es, un adicto es, en esencia, un alma atrapada en un círculo de supervivencia equivocada. Y ahora os voy a hacer dos preguntas. Podéis contestar. Quien quiera contestar puede contestar tranquilamente porque esto queremos hacerlo dinámico. O sea, que la información llegue para todo el mundo. Entonces, ¿cuántas veces hemos visto a personas adictas por la calle y las hemos rechazado? Muchas, Muchas veces, ¿verdad? por O, miedo, inseguridad, por muchas cosas, pero sí que les es más evidente el rechazo, evidentemente, que el acercamiento. ¿cuántas veces hemos cuestionado la actitud del adicto enjuiciando de que están ahí en esa situación por gusto? Muchas, ¿verdad? Porque el cerebro humano está precisamente pues para enjuiciar lo que no vemos acorde con lo que nos han enseñado desde pequeños, ¿no? Entonces, a lo que está bien, a lo que está mal, a lo que es sano, a lo que no es sano, y evidentemente a un adicto siempre en la historia se le ha rechazado, como decía María José en un principio, ¿no? Entonces, fijaros con qué condición ya cargan estas personas, con una herida de rechazo que es una de las más difíciles de trabajar. Pero no me voy a enredar por ahí y me voy a meter en base. Eh, un adicto es el mejor de cada casa, el mejor. Es el más empático, es el más sensible y es el que acaba cargando con toda la carga familiar. O sea, todo el mundo vierte todos sus problemas en el adicto. ¿Y por qué es adicto si es tan buena persona? Ahí es la cuestión. Es un niño herido viviendo en el cuerpo de un adulto. Esta persona lleva desde que tiene uso de razón, llevando a cuesta situaciones que no le pertenecen, aun estando mal, y la sigue cargando. O sea, lleva una mochila que no es solo la suya de sus propios problemas, sino lleva todo lo de los integrantes de la familia. Perdona que Sí, te corte. Podríamos decir que es el más vulnerable de la familia y es el el que, más sensible. y el que absorbe de alguna manera más los deberes, ¿no? Como el deber ser de esa familia o querer estar pendiente de todos. ¿Es posible? Estamos hablando del más empático, pero al no tener gestión de sus emociones, porque nadie lo ha enseñado, le ha enseñado a cargar, pero no a gestionar. Ujú. Esa persona acaba convirtiéndose en una esponja, pero una esponja que no sabe después cómo realmente soltar todo lo que ha absorbido de la familia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se acaba convirtiendo en un alma que está cargada de trauma desde pequeño. También, no solo por los traumas, las personas se acaban convirtiendo adictas. Aquí también entra un factor muy importante que se está descubriendo en los últimos tiempos, que es casi en el 90%, muchas de las personas con neurodivergencia o altas capacidades, aquí estaremos hablando de TEA, el primer grado de autismo, TDAH, TDA, estaríamos hablando también de altas capacidades directamente,
tienen un 90% de caer en adicciones. ¿Por qué? Porque es un cerebro que va por delante de los demás, aparte de la carga sensorial que tienen, que al su cerebro ir más rápido, ellos ven señales que un cerebro típico pues no ve o no lo percibe tan rápido como un cerebro neurotípico. Entonces, es la forma, sí. ¿Puedes explicar para esas personas que no saben lo que significan esas siglas? TDAH, Sí, claro, por por supuesto. favor. El TDA estamos hablando del trastorno del espectro autista. Estamos hablando siempre de que cuando es autista estamos hablando en los primeros grados. Si la persona tiene autismo pero es autónoma. El TDA es trastorno por déficit de atención. El TDAH es trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Y las altas capacidades son personas que tienen un coeficiente intelectual por encima de la media. Entonces, eso lo convierte en un cerebro neurotípico. No es típico, sino es atípico. ¿Por qué? Porque funciona de diferente forma. ¿Qué es lo que nos dice? Pues que el cerebro, cuando es un cerebro típico, funciona la parte del cerebro en la que está enfocada. Si está haciendo trabajos manuales, se enfoca en una parte del cerebro. Si está en la parte intelectual, se enfoca en otra parte del cerebro. Cuando hablamos de neurodivergentes, hablamos de personas que los dos hemisferios trabajan a la vez. O sea, imaginaros la cantidad de información que le llega a ese cerebro que no puede desconectar. Entonces, llega un momento, casi siempre suele ser en la adolescencia, de que estas personas neurotípicas o neurodivergentes acaban en adicciones. ¿Por qué? Porque es la forma que tienen de callar su cerebro. O sea, estamos hablando de una automedicación, estaremos hablando de un ansiolítico para poder calmar esas revoluciones con las que el cerebro va andando. Pero no solo son las neurodivergencias, como he dicho. Casi siempre aquí estamos hablando de niños que en la infancia pues han vivido las heridas de la infancia, o sea, tienen heridas de abandono, tienen heridas de rechazo, tienen heridas de injusticia, de humillación, y en función la persona se va haciendo adicta, estas heridas de la infancia se intensifican. ¿Por qué? Por lo que yo preguntaba al principio. ¿Cuántas veces hemos pasado por al lado de un adicto, lo hemos rechazado o cuántas veces lo hemos juzgado? Entonces, imaginaros ya de por sí la carga que esa persona lleva y aparte la que la sociedad también se la recae encima, ¿no? Bien, un adicto es una persona que nació con la piel de cristal y el consumo es un intento desesperado de ponerse una armadura, o sea, de cubrirse, de poderse proteger del resto del mundo, porque el mundo les roza y eso les duele. Me voy, Podríamos, podríamos decir que esas personas, al ser más sensibles de lo normal o de tener esas heridas de humillación, de abandono, de tal, podríamos decir que viven en un mundo diferente al que realmente nosotros reconocemos. yo no diría un mundo diferente, yo diría una cognición diferente y te explico el por qué. Es lo que te explicaba antes. Lo que es el neurodivergente está mucho en la mente. Se cuestiona, indaga, ve más lejos de lo que ve un cerebro típico. Un cerebro típico está directamente en la materia. Lo que tengo delante es lo que hay. Entonces, cuando tenemos una persona neurodivergente, esta persona percibe, ya no solo desde el instinto, sino desde esa intuición, porque se le adelanta información.
Y aquí hablamos mucho precisamente de lo que tú trabajas, que es trabajar con la intuición, con esa mediunidad. Estas personas lo traen innato, lo traen innato. Pero claro, cuando no sabemos cómo ponerle nombre, es muy complicado. ¿Por qué? Porque sabemos que nos pasa algo, que nos sentimos diferentes, sabemos que no encajamos, pero que en realidad no sabemos el por qué. ¿Hasta qué? Pues hasta que la persona acaba llegando a un punto donde llega a una ruptura tan grandísima en su vida que al final no le queda de otra que empezar a volver a reconocerse. ¿Y cómo vuelve a reconocerse esta persona? Pues efectivamente, cuando la persona empieza a dejar las adicciones, a cuestionarse, a intentar entender el por qué le pasa o se siente como se siente. Y ahí es cuando empiezan a venir las respuestas, ¿no? Cuando tú empiezas un proceso de sanación en las adicciones, casi siempre es la intuición la que te guía. Porque toda la persona que acaba en recuperación, como yo digo, es porque ya ha tocado el infierno. O sea, ya no puede tirar más para abajo. No puede. Porque ya sería directamente desaparecer de la vida para poder quitarse ese dolor. Entonces, cuando ya llega a ese punto, esa persona ya reconoce que lo único que le queda para poder salir de ahí es encontrar respuesta. Y dentro de ese encontrar respuesta, pues llega el me tengo que sanar, porque ya veo que por aquí no es el camino. Entonces, cuando muchas veces tenemos un familiar y insistimos y sufrimos porque esa persona se recupere y se le obliga en muchos de los casos a que esta persona tome terapia, se desintoxique, no es el camino. ¿Por qué? Porque esta persona que está siendo un poquito presionada por la familia para hacer esa recuperación, está siendo obligada. Entonces, muchos dicen, voy a quitarme, entre comillas, pero lo voy a hacer de cara a la galería. O sea, no lo hace directamente desde ese sentimiento profundo, porque lo sienta realmente, sino para que lo dejen tranquilo. Cuando la persona realmente ha tocado fondo y es la que dice necesito ayuda y reconoce que es un adicto, ahí es cuando la persona se puede recuperar. Y cuando lo hace realmente desde lo que siente. Dime, María José. Vale. Estaríamos diciendo, como en todo en esta vida, que para poder tomar acción he de reconocer mis propios fallos, errores o adicciones en este caso. Totalmente. Estaríamos diciendo que dejo de ser una víctima para tomar la responsabilidad ante mi vida. Y si el adicto de lo que sea no se ve preparado para hacer frente a esa responsabilidad, difícilmente se le podrá ayudar. ¿Así? Efectivamente. O lo hará, como te he comentado antes, lo hará de cara a la galería, pero para que dejen de molestarlo. O sea, estará un tiempo haciendo el papel, pero llegará un momento que al final ese papel se acabará cayendo y saliendo la realidad. Entonces, por mucho que queramos que una persona retome su vida y empiece a curarse, no lo vamos a conseguir si la persona no lo reconoce, efectivamente. La persona tiene que acabar reconociéndolo, de que necesita ayuda y de que ya ese no es el camino. Entonces, ¿por qué estas personas, como he dicho, acaban aquí? Pues por su empatía, como he comentado antes, porque es una empatía que a ellos los desborda. Como había dicho al principio, se convierten en esponjas. Es el que más sufre de la casa por el dolor ajeno. La empatía es tan grande que al no saber gestionarla,
al final en qué se convierte, en algo abrumador, algo que emocionalmente yo ya no puedo sostener. Pero esa persona no puede quitarse esa condición porque es innata. Entonces, sigo cargando con todo lo que la familia, la sociedad, en el trabajo me siguen cargando. Después, estamos hablando de la nobleza secuestrada. La persona es capaz de darlo todo, o sea, todo por los demás. Es leal, sufre mucho por las injusticias y cuando consume les asalta la culpa. Y su autocastigo, ¿cuál os creéis que es? El seguir consumiendo. Entonces, ¿en qué volvemos esto? Ya no solo consumo porque necesito evadirme de las emociones que siento, sino vuelvo a sentir culpa cuando se acaba el efecto del consumo y vuelvo a consumir. Y esto se hace una rueda de hámster donde no vamos a ningún lado, sino que vamos como se suele decir comúnmente, como la pescadilla que se muerde la cola. Igual, siento culpa, consumo. Tengo un problema, consumo. Consumo para quitarme la culpa, me llega la culpa y vuelvo a consumir, porque tengo culpa. Entonces, ¿qué es lo que hace? Como he dicho, esto se acaba convirtiendo en una rueda pues de tortura para el alma. Porque esta persona quiere salir de ahí, pero sus emociones no se lo permiten. Después, el adicto, estamos hablando de que es un alma rota. ¿Y por qué digo un alma rota? Porque su niño interior vive dentro de un adulto, pero ese adulto no es responsable de su vida. ¿Por qué? Porque el niño interior, herido, con ese trauma, con ese dolor que lleva de la vida, siempre sale por encima del adulto. Entonces, como hemos hablado antes, ¿cuándo empieza en recuperación esta persona? Cuando esta persona sale del papel de víctima, deja de escuchar, entre comillas, al niño herido y empieza a hacerse cargo como adulto. Con esto no quiero decir que hay que dejar de escuchar al niño, no, sino hay que hacerse responsable como adulto para tomar decisiones desde yo llevo las riendas de mi vida y la emoción de mi niño ya no controla mi vida, que es muy distinto. Entonces, desde ahí es cuando yo puedo empezar a trabajar. Después, la nobleza detrás de la máscara de la persona adicta es porque suele ser el pararrayo de la familia, como llevo comentando desde el principio. Y, y el dolor de los demás le sobrelleva. Y aquí os voy a explicar algo, ¿vale? Ya voy a entrar un poquito más en lo que es mi experiencia, ¿no? ¿Por qué digo que la empatía es lo que más daño le hace al adicto? A los 9 años, por ahí, cuando mi abusador deja de abusar de mí, era una persona de mi familia, acaba poniendo el foco en mi prima, que justo es menor que yo, 5 años. En ese momento, con 9 años, yo soy consciente de que si toca a la niña va a pasar por el mismo proceso que yo he pasado. Entonces, ahí hay un clic en el cerebro donde empiezo a tomar responsabilidad como adulta y mi niñez se corta. ¿Por qué? Porque ese día tomo la decisión de ponerme por delante del abusador y mi prima para que la niña no viviera la misma experiencia que yo había vivido. ¿Qué pasa? Que yo era consciente de que si yo me ponía por medio, el abuso no se iba a realizar a mi prima, pero sí iba a caer sobre mí. A ese punto y a ese grado de empatía es a donde yo me refiero. O sea,
nos hacemos cargo de cuestiones muy duras que vivimos. Pero no solo es eso, porque también lleva a la adicción muchas mujeres que han sido maltratadas, que han vivido con personas de rasgo narcisista, acaban en adicciones. Y no solo me refiero a alcohol, droga, no, 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 en absoluto. Muchas mujeres acaban siendo adictas a los ansiolíticos para poder sobrevivir en esa tortura que viven y en ese infierno que viven diario con esa persona narcisista. Hijos de padres narcisistas acaban en adicciones. Porque como ya os digo, siempre el reflejo de nuestra vida adulta viene de lo que hemos vivido de la infancia. Entonces, muchas de las circunstancias y muchas de las cosas que se nos repiten en la actualidad siempre van a venir para que intentemos superar o avanzar en función de lo que hemos vivido desde niños. Entonces, es un poquito complicado. El adicto lo hace siempre desde el dolor más profundo. O sea, es una persona que es consciente de que la adicción lo está llevando a perder trabajo, lo está llevando a perder amistades, lo está llevando a una vida completamente desordenada y desorganizada, e incluso en lugar de darle beneficio, lo que lo está es hostigando más, porque su círculo se está cerrando. Entonces, ¿qué acaba pasando? Porque esta persona ya no tiene una referencia social sólida o sana, sino que acaba rodeado pues de lo mismo que él está haciendo, de personas que consumen, de personas adictas. ¿Qué acaba pasando? Pues que se acaban metiendo en problemas de robo, en muchos casos, en peleas, ya os podéis imaginar, miles y cuestiones de cosas. Muchos, por desgracia, por la adicción y por con quien me junto, por ser adicto y lo que me acompaña, pues acaban en la cárcel. Y es muy triste, sinceramente. Entonces, el dolor sensorial y la automedicación viene mucho de la mano, como he explicado antes, de las neurodivergencias. ¿Por qué? Porque estas personas no encajan en el sistema. Se les ha rechazado por diferentes motivos. Se les ha rechazado desde la niñez, se les ha rechazado por adictos, se les ha rechazado por ser diferentes. Entonces, consume para calmar el cerebro, para calmar el alma, para sentir que puede descansar, aunque sea dentro de la adicción. Entonces, para que esto quede un poquito más claro, os voy a contar un poquito mi experiencia, ¿vale? Porque para que se pueda entender, me gustaría que escucharais, pues, por las circunstancias y por las situaciones que yo he pasado y por qué sé perfectamente cómo este proceso funciona. Yo soy adicta y lo seguiré siendo hasta el día que me vaya de este mundo. Yo llevo 7 años limpia, pero no porque no consuma voy a dejar de ser adicta, porque mi cerebro es adicto. ¿Qué es lo que hice? Pues precisamente en el momento que yo toco fondo, vivo ya mi infierno puro y duro, es cuando digo, hasta aquí llegué. Y me quedaba, pues precisamente, o te quitabas del medio o pedías ayuda y empezabas a recuperarte. Entonces yo tomé la decisión un 18 de febrero, en pleno invierno, con mi niña en el carrito, de decir, me quito del medio. Pero llega esa intuición o esa vocecita que te dice, ¿realmente vas a dejar a tu hija en manos de las mismas personas que tanto daño te han hecho? Y ahí fue como si se me abriera una puerta, pero no una puerta física, sino una puerta mental donde
dije, no. O sea, no lo hice por mí, realmente. Yo no pedí ayuda realmente por mí, yo pedí ayuda por no dejarla a ella en las mismas manos. ¿Por qué? Yo crecí con unos padres, sobre todo mi madre, de rasgo narcisista, donde al ser, ¿por qué digo sobre todo mi madre? Porque cuando somos mujer, casi siempre el narcisista se enfoca en el hijo del mismo sexo. En este caso, ambos tenían rasgos narcisistas, pero la predominante o la dominante era mi madre. Mi padre era más ausente y mi madre sí era más con ese rasgo psicopático narcisista. ¿Qué pasa? Pues ahí me tiro toda la vida, aparte de no encajar, aparte de no ser suficiente, infravalorada, nunca estaba bien pues nada de lo que hacía. A mí me convirtieron en una niña que la sentabas en una silla y de ahí no se movía. Porque si no te pegaban, te insultaban, si no te insultaban, te pegaban. Entonces la cuestión era, siéntate en la silla y no te muevas. ¿Qué es lo que acabé convirtiéndome? Yo tengo recuerdos desde los 4 años, donde yo simplemente me sentaban en una silla y observaba. Cuando a los 6 años comienza el abuso por parte de un familiar, evidentemente ya, si ya no podías abrir la boca por las cuestiones que vivías con papá y con mamá, ahora menos, porque ahora ya eso era una vergüenza. Y yo sabía que no estaba bien, pero yo no podía hablar, porque me daba vergüenza. Y me sentía culpable. ¿Y sabes por qué me sentía culpable? Porque él aprovechaba, fíjate tú cómo nos manipulan, cómo manipulan los adultos a los niños. Estábamos comiendo todos juntos, mi hermano, mi primo, en fin, y decía, el que acabe primero le doy 20 euros, 20 euros, 20 duros. Y pues nosotros comíamos corriendo, pues, como niños, porque queríamos esos 20 duros, lógicamente. Aunque yo acabara la primera, siempre me dejaba para la última. ¿Por qué? Porque cuando le daba los 20 duros a mi hermano y a mi primo, ellos salían corriendo. Entonces él se quedaba solo conmigo. Y ahí era cuando aprovechaba para cometer los abusos que él creyera conveniente en ese día. Los abusos siguen hasta los 9 años. Cuando ya intenta con mi prima y ya ahí pues me meto por medio, pero ya él se da cuenta que yo soy más consciente. Entonces él sabe que tiene que cambiar esa forma de hacerlo o ese comportamiento, porque yo ya no soy tan niña. Y en el momento en que yo tomo la decisión de ponerme por delante de la niña, él se da cuenta que yo estoy tomando decisiones como adulta, no como niña. Y ahí es cuando empieza a taparse un poco. Aparte que después ya le vino una enfermedad y, bueno, ya fue distanciándose de acercarse a nosotros. Yo, cuando a él le diagnostican la enfermedad, le diagnostican SIDA, yo me entero de lo que están hablando los adultos y me pongo a contárselo a los niños, o sea, a mis primos, a mi hermano, a mi prima, y les meto miedo. O sea, los hice a conciencia para meterle miedo, pero ¿para qué? Para que ninguno de los tres se acercaran a él. Después, cuando se enteraron, me regañaron porque evidentemente eran niños y lo dijeron. A mí me regañaron, me castigaron, en fin, que yo no tenía que haberle dicho a los niños, pero para mí era necesario. Porque para mí era mi forma de protegerlos a ellos de él, de que no les hiciera daño, de que no los tocara, de que no los infectara. Ya desde muy niña la responsabilidad era muy grande. Entonces, ¿dónde se quedó mi niñez? En ningún sitio porque no la tuve. Ahora pasamos al colegio. Me tengo que hacer cargo de mi hermano, porque mi hermano es más pequeño que yo 4 años, pero evidentemente mi madre me hacía mi responsable de mi hermano. Yo me lo llevaba al colegio, yo lo recogía, yo lo llevaba para casa, que no era mi responsabilidad, pero para su comodidad, al ser yo 4 años mayor, pues yo me tenía que hacer cargo. Cuando en el colegio empiezo a sufrir bullying. A mí me pegaban al entrar, me pegaban al salir y sin entender el por qué. Y simplemente porque era el bicho raro, porque yo llegaba a la clase,
al haber pasado por todas estas circunstancias, yo, si ya era introspectiva, lo que hace es que me convierta todavía más a la introspección. O sea, yo entraba por las puertas de la clase, me iba al fondo y donde estaban todos los abrigos, allí me metía, yo me ponía el libro por delante y aquí no existo. O sea, yo acabé literalmente aprendiendo en la piel a hacerme invisible, para que no me vieran. Porque sabías que si me veían, ya fuera en casa o fuera en la calle, me pegaban. Sigo creciendo, pasamos al instituto y ya, evidentemente, a los 14 años, pues ya empiezo a tontear con qué, tabaco y alcohol, que es lo que más fácil y lo que más a mano tenemos hoy en día. Y a los 15 años empieza mi consumo con el alcohol. Ya desde a partir de ahí, ¿qué es lo que llega? Pues más rechazo de la sociedad, más rechazo en mi casa, porque ya empecé a rebelarme. A los 15 años empecé a rebelarme. O sea, yo ya no quería estar en mi casa, yo ya el colegio para mí era algo que se quedaba a un lado, no iba al colegio, me escapaba. O sea, si en lugar de coger camino para ir al colegio era este, pues yo cogía el otro y acababa pues, en el campo o me iba con una amiga, en fin, empieza lo que llamamos a hacer la robona. Y nos quitábamos pues esa responsabilidad, ¿no? ¿Por qué? Porque huía, porque tenía que huir, porque sabía que si yo iba para el instituto eran palos. Pero si mi madre se enteraba que no iba al instituto, era más palo todavía. Yo crecí sin amigos. Ya no solo porque todo el que llegara a mi casa no era digno para mi madre, sino que ya de por sí, en el colegio, porque mi padre era policía local, allí me llevaba todas las tortas del mundo, que por eso fue por lo que empezó el bullying. Bendito sea el uniforme de papá. Pues no tenía amigos y yo a los 16, 17 años yo empiezo a salir sola. Sola. ¿Qué es lo que pasa? Que yo era demasiado introspectiva. Yo no hablaba, a mí me costaba muchísimo el poder relacionarme con los demás y la única forma que a mí me bajaban las barreras de protección era consumiendo alcohol. Entonces yo consumía y a base del consumo conocía personas y hablaba con personas, pero todas mayores que yo. De mi edad, ninguna. ¿Qué pasa? Que cuando empiezas a conocer personas mayores, empiezas a aprender cosas por delante de tu edad, cosas que todavía no te pertenece conocer, pero acabas conociéndolas. Entonces ya no eres una niña, porque ya dejaste de serla hace muchísimo tiempo, sino que ahora no solo has dejado de ser niña, sino que vas con adultos. Pues imaginaros la vida de un adolescente metida en un mundo de adultos. Ve drogas por todos lados, reuniones con gente adulta, es lo que acaba pasando. Pues más cruel de lo que parece. Acaban abusando de ti en todos los sentidos y en todos los aspectos. ¿Por qué? Porque como eres la niña, acababa ebria, te decían, venga que yo te llevo. Te quedabas dormido en el coche porque ibas con una borrachera descomunal y cuando te despertabas, cuando tenías al susodicho encima abusando de ti. ¿Qué es lo que hacía esto? ¿Evitar mi consumo? No, al contrario, todavía fortalecerlo más. Yo no podía parar de consumir. ¿Por qué? Porque es que nada más que el simple recuerdo me daba asco, me daba vergüenza, me daba muchísima culpa y no podías hablarlo con nadie. ¿Por qué? Porque estabas estigmatizado, porque eras un adicto. Entonces, imaginaros qué clase de dolor o qué punto de dolor sufre la persona adicta. Porque como esta, ya te digo, vienen muchísimas, pero nos repetimos más de lo mismo, porque acaba en matrimonio, como me pasó con personas narcisistas, y acabas viviendo siempre el mismo bucle y el mismo ciclo. Y te acabas viendo sola, y otro más, y otro más, y otro más, hasta que al final dice, pero si yo ya he vivido todo el infierno que tenía que vivir, ¿a dónde voy? ¿Qué hago? No te queda de otra. Y claro, lo primero y lo más sencillo, antes que reconocer que eres adicto, es el intento de suicidio. Yo puedo decir que lo intenté hasta en 9 ocasiones.
9 ocasiones, de todas las formas que os podáis imaginar. Y ya en este punto, como he referido al principio, que me veo en ese febrero con mi niña en el carrito de meses, hasta aquí llegué. Hasta aquí llegué. Y ya pues, no quedaba de otra. Entonces, cuando yo empiezo yo estuve 2 años y medio interna, que lo pedí voluntariamente, yo hago el programa con mi hija. O sea, yo no hago un programa solo, hago dos. Dime. Isa, corazón, bueno, con esta historia que es durísima, que es tu biografía, podemos entender que has tenido pues ese calvario inmenso de lo que es ser un adicto y que queda reflejado totalmente en esta charla, ¿no? Pero yo quiero que les expliques también a las Las personas que nos herramientas. estén oyendo ese momento en el que tú decides que ya hasta aquí, ¿sí? Pero ¿qué es todo lo que hay a tu alrededor para que tú puedas dar el paso a que eso se pueda hacer una realidad? Porque yo siento pues que muchos adictos en un momento dado habrán dicho hasta aquí, pero hasta aquí no es hasta aquí. Mañana caigo porque tal, ¿no? Porque no hay la Efectivamente. suficiente fuerza ahí detrás como para realmente acompañar a esa persona que está adicta, ¿no? Y me gustaría que explicaras un poquito brevemente ese trocito para que la gente se pueda hacer una idea de no solo decidí hasta aquí, sino hasta que me puse en manos de... Efectivamente, eso era justo lo que iba a contar ahora, para explicaros las herramientas, ¿no?, con las que se trabaja. Cuando ya decido hasta aquí, lo primero que hago, evidentemente, acudes a personas que tienes cerca, con las que tú realmente sí crees que te van a poder ayudar. En mi caso fue, yo llamé a mis cuñadas y le dije, necesito ayuda, búscame un centro ya. O sea, yo le dije, búscame un centro ya, y la maquinaria se puso en movimiento. ¿Por qué? Porque ya había perdido tanto que prácticamente yo estaba huérfana en esta vida. Y mi padre estaba vivo, mi madre viva, mi hermano vivo, pero yo estaba huérfana. O sea, yo literalmente me encontraba sola en la vida. Pone en marcha a mi cuñado este funcionamiento, yo empiezo a dar los pasos que a mí se me aconsejan, porque tienen una primera reunión conmigo en el centro y me dicen, primero vamos a hacer unos análisis, vamos a ver cómo estás a nivel físico, si tienes algún problema de salud y cuéntame por qué viene. Entonces tú empiezas a dar tus explicaciones de por qué vas a empezar ese proceso de recuperación, ¿no? Y cuando llegas, evidentemente, lo primero que la terapia de choque, con la principal que te ponen, es la técnica cognitivo-conductual. O sea, aquí empezamos a levantar barreras. ¿Qué me refiero con levantar barreras? Pues, por ejemplo, hay reunión tanto con la persona que va a recuperarse como los familiares que la acompañan. En este caso, se le designa a los familiares que la acompañan una persona que se le llama persona sombra. Esta persona sombra es la persona que cuando esté fuera del centro va a hacer su sombra literalmente, o sea, va a acompañarlo todo el tiempo en que la persona esté haciendo sus tareas, haciendo lo que tenga que hacer, ¿no?, en ese momento. Una vez que la sombra se hace cargo y a esta persona la dejamos protegida del exterior, empezamos a trabajar directamente con la persona adicta. ¿Cómo se trabaja? Esta persona no maneja llaves, ni de vehículo, ni de casa. Esta persona no maneja dinero de ningún tipo. La sombra siempre va a ser quien cubra las necesidades de la persona adicta. La persona adicta tiene que cerrar por completo el círculo de amistades que tenía y tiene que empezar a rodearse, en principio, cuando estamos en cognitivo-conductual, solo con personas de la familia, solo con personas del entorno. ¿Por qué? Porque es muy importante que ese trabajo en conjunto, la familia con el adicto, se haga. ¿Por qué? Hay muchas familias
que cuando llegan a los centros de recuperación, llegan como diciendo, aquí te lo dejamos, arréglamelo. Y ahí estamos muy equivocados. O sea, yo no puedo soltar a esa persona y decir, arréglamelo como por arte de magia. Un muñeco roto, un muñeco Efectivamente. roto. De hecho, esas fueron mis palabras el primer día que yo pisé el centro. Me dijeron, ¿tú cómo te sientes? Digo, yo, como una muñeca rota. Literal. Es que esas fueron mis palabras. O sea, arréglamelo. Y te lo cogen y te lo dejan ahí. No, ojo, que aquí el adicto tiene su parte de culpa. No voy a quitar culpa, voy a decir responsabilidad. Porque es el que consume. Pero, ¿quién ha llevado a ese consumo al adicto? El entorno familiar y el entorno social. Pero es que entonces ya culpamos del todo al adicto. No, el adicto consume. ¿Consume por qué? Porque no tiene gestión emocional, porque carga con todo. Y al final, como no puede con todo, acaba metiendo la pata y alejando a la gente para no seguir cargando con los demás. Y volvemos a lo mismo, a la pescadilla que se muerde la cola. Entonces, los familiares no se pueden desentender del problema, porque el problema también es suyo. El problema viene desde casa, no desde la calle. No, mi hijo está juntado con lo peorcito, no, no. ¿Qué ha vivido tu hijo en la infancia para que hoy día tu hijo o tu hija esté en las condiciones en las que está? O sea, aquí la responsabilidad yo te diría que es 50-50. 50-50, María José. Entonces, hay que trabajar muy bien, tanto con la familia como con el adicto. A la familia hay que enseñarla a escuchar, porque cuando hemos tenido padres con conducta narcisista, padres ausentes, nosotros tenemos que permitir que esta alma adicta pueda expresarle a su familia el horror y el dolor que han vivido. Pero aquí nos encontraríamos con un paralelismo en el que la familia tiene que aceptar también su parte de responsabilidad. Porque Efectivamente, si no acepta su parte de responsabilidad, nos vamos a encontrar que no va a poder ayudar adecuadamente a ese adicto. efectivamente. Entonces, siempre se utilizan métodos de resolución de conflictos entre los familiares, se les enseñan a hacer reuniones familiares, se les enseñan expresión de emociones para que puedan escucharse mutuamente ambos, porque aquí no es solo ahora el adicto como el adicto, él tiene derecho a soltarlo todo, pero no escuchar, no, no. Aquí se trata de que las dos partes escuchan y trabajan en conjunto. O sea, si la persona que tiene una adicción está expresando un sentimiento, una emoción, la familia tiene que escuchar. Pero si la familia tiene algo que expresarle, la persona que es adicta tiene que escuchar. ¿Para qué? Para precisamente poder solucionar esos conflictos, para que haya esa resolución de conflictos. Por eso he comentado de que el trabajo no es solo individual, sino también a nivel familiar. ¿Para qué? Pues precisamente para esas estructuras familiares, convertirlas en pilares fuertes para que esa persona pueda seguir manteniéndose en el tiempo fuerte, para que no se derrumben esos pilares. Ya más adelante irá adquiriendo herramientas y se hará haciendo mucho más fuerte. Pero en principio hay que trabajar en conjunto con la familia. Es muy importante, muchísimo. Como decía mi abuela, una mano sin la otra no puede lavarse. O sea, el adicto no puede recuperarse si no tiene algo en lo que apoyarse. Ahí es muy, muy importante y un pilar fundamental que la persona tenga una red de apoyo realmente fuerte y estable. Evidentemente estable no ha sido, pero para eso los terapeutas trabajan también con la familia para que se haga fuerte. En caso, como tú bien has comentado, de que ya el terapeuta compruebe de que no hay forma humana de que esa familia se haga cargo,
Entonces, directamente empezamos a buscar otros puntos o otra base sólida para que esa persona sí pueda seguir adelante sin necesidad de la familia. Entonces, casi siempre lo que hacemos es a estas personas, pues, ayudarlas a encontrar personas en el entorno que quieran acompañarlas en este proceso. Y las hay. Cuesta trabajo, porque cuesta mucho trabajo, pero las hay. Y aquí estaremos hablando que son, de hecho, Dani es acompañante de un adicto. El terapeuta tiene lo que es una reunión directamente con esta persona, la conoce, le pregunta, pues mira, tú sales, bebes, consumes, evidentemente si es consumidor no es apto para acompañar al adicto. Entonces, nos obliga a buscar esas personas sanas que nos acompañen. Y sí, acaban personas ayudando en el proceso, por supuesto que sí, y personas maravillosas. ¿Y sabes por qué? Porque Dios es tan grande que cuando empiezas en esto, te abre las puertas por todos lados para que tú puedas seguir adelante. O sea, nunca te deja solo para que puedas seguir adelante. Entonces, la responsabilidad del seguimiento, ¿cuál es? Pues si salen juntos, él lleva el dinero, si van a cualquier sitio, evitar que no consuma, si la persona va al baño, yo entro antes al baño para observar que no haya ni resto de bebidas alcohólicas, ni haya residuos de ningún tipo de droga en el baño y ya la persona entra. En principio es algo que cuesta, ¿no? Que cuesta, pues, que tenga que entrar al cuarto de baño antes que yo, qué vergüenza, la gente se da cuenta. Pero lo primero que tiene que hacer una persona que se está recuperando, aparte de aceptar que es un adicto, es decir, lo soy. Cuando tú aceptas delante de los demás, de la sociedad, soy adicta, ay, eso es un punto y aparte. Eso es un punto y aparte. ¿Sabes Bueno, por qué? supongo que es esa parte de liberación, que es Totalmente. conseguir decirle al mundo, soy así, tengo un problema y quiero solucionarlo, por una parte. Exacto. Y Pero el hay otra parte que yo quiero expresar de alguna manera, que es el hecho de que esas familias que acompañan a ese adicto también tienen que hacer terapia, pero sí, no claro, solo por el hecho de que tienen que acompañar a ese adicto, sino porque el problema en sí nace y reside en ellos mismos también. Y claro, claro. también hay una parte de aceptación importante y dura, porque normalmente, pues supongo que no se quieren hacer tampoco responsable de que su hijo, su hija puedan tener esa adicción porque ellos lo han podido crear, ¿no? Entonces, siento que eso es una responsabilidad muy grande y que realmente la terapia ya también tiene que partir de querer esos padres hacer terapia para mejorar ellos emocionalmente, ¿no? Totalmente. No quiere Es que decir que hayan aprendido o que lo estén haciendo adrede, sino que no realmente saben, sus vidas, eso no es, saben. sus vidas han forjado ese camino probablemente sin tampoco saberlo, ¿no? Efectivamente. O sea, a nosotros, una persona que no haya hecho terapia nunca, que no haya ido nunca a un psicólogo, se ha regido desde niño por lo que le han enseñado sus padres, sus abuelos, eh, lo que ellos ven normal como patrones de conducta, ¿no? No solo en la familia, sino a nivel social. Evidentemente, para ellos está bien, ellos no están defectuosos, ellos han aprendido lo que han aprendido en sus casas. Entonces, esto es muy interesante porque no nos está diciendo solo que se quede en el problema presente, sino que este problema presente ha llegado a esta persona a decir, sí, yo me tengo que recuperar, pero no viene de él, viene de atrás en el árbol genealógico. Entonces, Por supuesto. Ir a la raíz, efectivamente, a la emoción, al sí. problema que hace que pueda existir esta adicción. Que estamos Además, hablando de adicciones que son como más fuertes, como el alcohol, las drogas y todo esto,
pero que tenemos que tener en cuenta que hay adicciones al chocolate, adicciones al café, A la adicciones comida, a la a la comida, comida. al tabaco, etcétera, ¿vale? Claro, Y que entender por qué tenemos esa adicción o qué emoción está detrás de esa adicción nos ayudaría enormemente a poder soltarlo. claro que ¿Y sí. cómo nos conocemos? Pues a través de ese niño interior, que es la clave para poder saber en qué momento de la vida nos podemos estar encontrando y cuánta responsabilidad le damos a ese niño interior Ujú. o al adulto responsable que somos en este momento, ¿no? Efectivamente. Eh, ¿Qué pasa? Cuando estamos... Es que te voy a explicar un hándicap que hay un poquito con los centros, ¿no? Ten en cuenta que los centros, los que comúnmente llamamos, conocemos, perdón, no voy a decir nombre por no dar publicidad a ninguno, eh, están regidos por terapias que se quedan obsoletas, porque solo trabajan con la cognitivo-conductual. Entonces, solo en algunos sitios específicos sí empieza a trabajarse ya más con la parte humana, con la parte de las emociones, con la parte de ese niño interior, de realmente sí entrar en lo humano, no solo en la adicción, que estaríamos hablando de esa cognitivo-conductual. Entonces, ¿por qué muchos de los que hemos sido adictos, que estamos sin consumir, acabamos convirtiéndolo en un propósito? Porque, como te he dicho antes, Dios te va poniendo las herramientas adecuadas para que tú puedas seguir avanzando. Y yo cuando termino, yo decía, a mí me han hecho sacar todo lo que llevaba dentro, todo lo que tenía guardado, tapadito, escondidito, pero ahora ¿qué hago con todo ello? O sea, a mí no me lo enseñó ninguno. A mí me enseñaron a sobrevivir en la calle, pero no a gestionar todo lo que yo había sacado. Entonces volví a quedarme prácticamente lo mismo. Y fue cuando yo empiezo a indagar en lo que es ya las terapias holísticas. Empecé estudiando violencia de género y drogodependencia. Y ya poco a poco empecé con el psicoanálisis cabalístico y aquello fue otro mundo. Cuando yo empiezo a trabajar las emociones, a trabajar las heridas de la infancia, yo empiezo a poder dar respuesta a muchísimas cosas que yo antes no entendía. Empiezo a encajar las piezas del puzzle. O sea, de ya no dejarme de sentir ese bicho raro y empezar a darle entendimiento a mi mente del por qué. Ya sabía que no era mío, que sí, yo había heredado esa adicción, porque las adicciones, ojo, son heredadas, nos viene en el código, en el ADN, código genético, que son heredadas, hay estudios que lo confirman. O sea, yo ya descubro que no viene solo de mí, sino que viene de mucho más atrás, de que yo he sido quien ha venido a resolver el problema, pero que el problema nació atrás, de que yo elegí desde mi alma, antes de encarnar, decir, ojo, que yo esto tengo que solucionarlo. Y es a raíz de que yo entro en las terapias alternativas, en las terapias holísticas, cuando yo realmente encuentro respuesta. ¿Por qué? Porque ya no era tanto hacia afuera, el dar respuesta hacia afuera, al que el otro pensara de mí que yo ya estaba bien, a que el otro me viera y dijera, ¡ay, qué bien te veo! No, se trataba de realmente, a nivel interno, sentirme con esa paz y poder empezar a tomar decisiones desde mi sabiduría y desde decisiones sanas para mí, para mi paz mental, para mi estabilidad. Y es aquí donde encuentro la respuesta. Entonces, aquí nace mi propósito. Y cuál era mi propósito? Pues precisamente hacerme terapeuta para llevar en este proceso a personas con adicciones, a mujeres que han pasado por violencia de género, personas que han pasado por padres con rasgos narcisistas, porque esto es un combo. Entonces, Isa,
yo te voy a pedir que Sí, con esta experiencia que tú traes, si tuvieras una persona delante tuya que reconoce esa adicción, porque lo primero es reconocer, si no reconoce y acepta, sabemos que es sí. muy difícil, entonces poder acompañarle, ayudarle en un proceso, eh, ¿qué le dirías? ¿Qué le dirías a esa persona que tienes delante de ti que no sabe a dónde ir y que quiere cambiar esa situación en su vida? Que me dé la mano, que lo acompañe, en lo que sea y como sea. Que no tenga duda de que no es el bicho raro, de que no es la oveja negra, de que no es el enfermo de cara a la galería, es un alma rota y que yo le ayudo a darle respuesta. Y ahora, ¿qué le dirías a esas familias que tienen un adicto en casa? Que se hagan cargo y de que trabajen ya no solo por el adicto, fíjate lo que te digo, ya no solo por la persona que es adicta, sino por ellos mismos, porque la vida se les facilita muchísimo, tanto a ellos como para la convivencia familiar, porque desde que la familia empieza a trabajar unida, como he dicho, empieza a construir pilares realmente fuertes para que esa familia nunca se venga abajo. Y no solo sana la persona que es adicta, sanan ellos. Y su vida acaba dando un giro del 900% grado. No te digo ni 380. Oh. Me ven. Y, y se darían cuenta cómo irían creciendo en amor, en valores, en humildad, porque nos falta muchísima humildad y en reconocer que no todo el problema es de afuera, sino que el problema también viene de adentro. Ya, Hacernos responsables. muy bien. Muy bien. Bueno, pues sí, ¿Alguna duda más? eso es. Quien quiera compartir, es el momento de poder expresar y compartir lo que deseen. Felipe, ¿alguna pregunta? Dani, Rosy, ¿tenéis alguna duda? ¿Algo que queráis aclarar? Mm, sí, tienes que abrirlo. Perdón, me he ausentado un poquito. Nada, tranquilo. Si tienes alguna duda, Felipe, si hay algo que quisiera saber. No, realmente dudas ninguna. Ayudar y cogerlo de la mano, como tú has dicho, Totalmente. que es lo más grande, es lo más grande. Cogerlo de la mano para encaminar. Desde nuestro, no sé, nuestra parte, estás aprendiendo mucho. Yo en este caso no he aprendido tanto. Está Creía que en la el mayoría camino. de los adictos estaban ahí porque se han metido en un camino y no han querido salir. Se han visto ahí como más, no sé, empoderados en eso, porque yo he visto más bien adictos al alcohol, no a otras cosas. Y han ido porque han querido, ¿no? Han dicho, yo me salgo de mi casa, me voy de allí porque no estoy bien, como he visto a la gente. Y se han ido al bar, han tomado 3 cervezas, 3 copas, se han puesto roídos, se han puesto mal. Y otro día han llegado del trabajo y se han ido otra vez porque allí se encuentran bien y ya no salen de ese círculo. La Y creía que anestesia. era porque se sentían bien. Se No, anestesian ahí, se evaden de la casa, del posible trato que se han encontrado allí, cosas así. Y así es. ves, pero luego después hay otras adicciones que sí, que realmente te encaminan otra gente y esas sí las veo que son peligrosas, ¿no? Son Cuando estás todas con un grupo de peligrosas, amigos, Felipe. Todas. sí, realmente sí. Hay algunas más peligrosas que otras, Y ¿no? El además, alcohol a lo mejor. te voy a decir, te voy a dar un dato que mucha gente está equivocada. La madre de todas las drogas, cuando te digo todas son todas, es el alcohol. El alcohol es la droga más difícil de dejar, la más. Pero en la De, que está. de hecho, un momentito,
sé lo que me vas a decir. De hecho, es la única droga que necesita tratamiento real para no morirse mientras está sufriendo el mono. O sea, cuando una persona adicta al alcohol está dejando el alcohol, no puede dejarlo simplemente por decir, lo dejo de beber y punto. No, tiene que comunicarlo directamente con el médico. ¿Por qué? Esta persona necesita un tratamiento. Llámale antabú, llámale colme, son tratamientos específicos para no sufrir el delirium tremens. ¿Qué es el delirium tremens? Es el mono mal llamado que sufre el alcohólico. Ahí estamos hablando de temblores, estados de epilepsia e infarto fulminante. Y solo el alcohol. Una persona adicta a la cocaína, a las pastillas, a los psicotrópicos más modernos, químicos y demás, no necesita ningún tipo de tratamiento, solo el que le dé el psiquiatra o el psicólogo en temas de ansiolítico para calmar la ansiedad o en caso de tener depresión, los antidepresivos que necesite la persona para en ese momento poder estabilizar un poquito el sistema nervioso. Pero tratamiento en sí para la droga solo la tiene el alcohol. Tu pregunta iba a ser por qué el alcohol es legal, ¿no? Sí, más o menos es legal y al alcance de todos. Efectivamente. Es que está en todos lados. La droga es más difícil, tienes que estar en un círculo, pero el alcohol es que hasta el momento estaba en todos sitios Por y al eso, alcance de todos y los pobres. por eso es más difícil de salir del alcohol. ¿Por qué? Porque Peor que otra. es una droga socialmente aceptada, pero sigue siendo una droga. Y además, la madre de todas ellas. Fíjate lo que te acabo de Sí, explicar. Es la única la que más te puede peligrosa. matar. Claro, y además es la droga que nos hace sociabilizar. Exacto. Es la droga que nos hace creer que lo que estamos haciendo es correcto. ¿Qué es lo que pasa? Que esa droga se pierde el límite. Es el momento en el que es muy difícil que un alcohólico se dé cuenta de que es alcohólico porque tú le preguntas y probablemente te diga, no, no, yo puedo dejarlo cuando yo quiera. Claro. Tal el Típico. enganche, Así lo hace. claro, tal el enganche que tiene el adicto a consumir alcohol que se siente que está sociabilizando. Por lo tanto, cuando él se da cuenta o siento que se puede dar cuenta, es cuando empieza a beber, bebe solo, sigue bebiendo solo, sigue consumiendo solo y no tiene un tope. Voy, Probablemente se voy, verá voy a, así, ¿no? perdón, María José, voy a añadir algo más. De hecho, muchos sí nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque ya llega un momento que, ten en cuenta que a lo mejor nosotros no lo reconocemos, pero el exterior nos los hace saber. Entonces, cuando ya empezamos a ver que la familia empieza porque tú tienes un problema, porque ¿qué es lo que hace el alcohólico? Consume otro tipo de sustancias para rebajar lo que es el efecto del alcohol. Yo, por ejemplo, para empezar a bajar los efectos del alcohol, empezaré a consumir cocaína. Entonces, una sin la otra no podía ir. ¿Por qué? Porque yo necesitaba tapar delante de mi familia el que yo fuera bebía. O sea, se sustituye, Es ¿no? que van de la mano la una de la otra. Es la sustitución para hacer creer a la gente que o que te quieres recuperar o que no te estás drogando, cuando realmente ahí estás drogándote Por parte doble. por partida doble en este caso, ¿no? Exacto. Por eso, cuando las personas ya nos hemos recuperado, hay un límite muy claro, independientemente de que tu problema sea con el alcohol o solo sea con otra sustancia, está totalmente prohibido para la persona que se recupera volver a consumir alcohol. Nunca. ¿Por qué?
porque va de la mano a llevarte a los demás. Al resto de las demás. Exactamente, exacto. O sea, cuando un adicto se dice, no, pero es que yo solo consumía cocaína, o no, porque yo solo consumía éxtasis. No, eso es engañarse. ¿Por qué? Pues dice, yo me puedo tomar una cerveza. Se toma una cerveza un día, al otro día se toma 2. A la semana siguiente ya se está tomando 5. Y al que hace 3 fines de semana ya está consumiendo estupefacientes. Porque la lleva de la mano. La adicción no es que yo tenga una favorita y otra menos favorita. No, es que mi cerebro lo necesita para calmar lo que no quiero gestionar. Entonces sería como una zona de confort y autoengaño. ¿Me explico? Sí, una pregunta o otra pregunta que quiero hacerte para poder que le puedas aclarar cositas a nuestros oyentes. Sí. Una vez que tú ya sales de esto, ¿qué tiempo es el que se siente en el que tú estás sanada o recuperada de esta adicción o de estas adicciones? ¿Y qué tienes que seguir haciendo en tu vida para no recaer? Es muy importante. Pues es muy importante reconocer que siempre vas a ser adicto. No te vas a curar nunca. ¿Vas a dejar de consumir? Sí. ¿Vas a trabajar a nivel interior, a nivel heridas de la infancia? Sí, pero no te vas a curar. Eres adicto. Aunque no bebas, Exacto. Eres aunque adicto. te drogues. Tu cerebro es adicto. Entonces, no es que te vayas a curar, no. Tú has cogido el control, tú has cogido las riendas de tu vida y ahora sí eres tú quien domina la situación, no la sustancia. Entonces, cuando nosotros ya pasamos por ese periodo de reinserción, es cuando tenemos que ponernos límites muy claros. ¿Y acá me refiero con límites muy claros? Si yo he sido alcohólica y he trabajado toda mi vida en bares, lógicamente, para mí, lo primero que no voy a hacer es irme a trabajar a un bar, ni a una cocina, ni a una barra. Para mí, que es una limitación. Yo, por ejemplo, que de hecho tuve un conflicto con mi madre y os voy a contar esta anécdota, porque cuando yo ya empiezo a vivir sola, a todo el mundo le decía, yo soy adicta. Y mi madre pasaba vergüenza. Y un día me dice, ¿por qué tienes que contarle a todo el mundo? Digo, porque lo soy. Y no me avergüenzo de ello. Empecé a dejar de avergonzarme. Eso es lo primero. Lo segundo es porque también esa limitación, el dar esa información a las personas que están conmigo, para mí es una barrera de protección. O sea, yo hoy me voy a tu casa, María José, esta noche a cenar, y vosotros estáis cenando un vino, tú me ofreces y no sabes nada. Y yo te lo acepto, porque en ese momento yo estoy más débil, caigo. Entonces, ¿de qué forma me puedo proteger yo como adicta? Mi zona interna, mis familiares, mis personas más cercanas, siempre se lo voy a comunicar, siempre van a saber que soy adicta. ¿Por qué? Porque en el momento que me vean la intención simplemente de coger un vaso para tomarme algo, ¿quién me va a parar? Ellos. Evidentemente. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que estoy creando? Un círculo sano y de protección. ¿Hacia qué? Hacia mí. Muy Y bueno. eso es muy importante, Bueno, muchísimo. Porque cuando empezamos a salir, sobre todo en la etapa de la reinserción, ten en cuenta que si solo hemos pasado por una cognitivo-conductual, no estamos lo suficientemente fuertes para estar fuera. No. Entonces sí necesitamos el quitarnos esa vergüenza de decir que somos adictos,
porque no hay ninguna vergüenza cuando yo me he recuperado, cuando yo ya no estoy ahí. Soy adicta, sí, lo seguiré siendo toda mi vida, pero yo escogí en su día no consumir y no consumo. Me puedo fumar un cigarrillo, un día me puedo pasar un poquito con el chocolate, pero no voy a tocar otro tipo de cosas. Hoy en día tenemos muchísimo problema precisamente con las personas jóvenes por las redes sociales. O sea, cada día más se están viendo gente joven recuperándose precisamente de las adicciones a las nuevas tecnologías. Y no solo me refiero a un TikTok, un Instagram, un Facebook, no, me refiero a consola, PlayStation, juegos. O sea, es horroroso. Hoy en día, un niño con 3 años lo ves en el carrito con un teléfono en la mano porque deja de molestar. Y tenemos que prevenir muchísimo este tipo de cosas y no dejar que estos niños tan desde joven pierdan su presencia. Porque cuando le damos un aparato, estamos desenfocándolo. Y una cosa muy importante es que a ese niño le estamos convirtiendo en un antisocial. Solo va a saber relacionarse mediante las nuevas tecnologías. Entonces, ¿qué hacemos? Una persona separada de la realidad. Y de ahí pues, nos pueden venir trastornos como el TDA, como el TDAH, aunque en la mayoría de los casos ya nacen con este rasgo. Yo digo rasgo, trastorno no me gusta decirlo. Muy bien. Bueno, pues ya para ir finalizando, Isa, si te parece bien, Sí. ¿vale? Pues yo te pediría que todas esas personas que te están oyendo, ¿vale? A las que tú realmente quieres llegar, que son a esas personas que probablemente están pasando por ese proceso, ¿vale? Pues le digas cómo se pueden poner en contacto contigo y de qué manera se les puede ayudar pues a liberarles o que por lo menos acepten que tienen que empezar un camino nuevo para tener una vida un poquito más sana. Lo primero es mi número de teléfono, quien lo necesita apuntar ahora mismo lo voy a dar. Es el 644 60 12 11. Lo voy a poner por el chat para quien lo necesite. Soy Isabel María. Evidentemente, aquí lo que estaríamos hablando es de terapia emocional. Yo soy terapeuta emocional, experta en inteligencia emocional, y el acompañamiento no solo sería la persona, sino también trabajaríamos en conjunto con la familia. Habría fases donde trabajaríamos individualmente con la persona con adicciones, individualmente con la familia y después en conjunto también, para enseñarle las pautas de reuniones familiares, de expresión de emociones, para que puedan empezar a establecer estos pilares, estas bases fuertes a nivel familiar, precisamente para que se sostenga la persona que necesita la ayuda, tanto como la familia, y empezar a trabajar en conjunto para remar hacia donde, hacia adelante, hacia esa estabilidad familiar y esa estabilidad personal, porque no solo se le va a dar estabilidad personal a la persona que tiene la adicción, se le va a dar también a la familia, porque tú ten en cuenta que la familia acaba convirtiéndose en coadicto. Y es muy curioso, pero sí, porque sufre porque el hijo, la hija tiene una adicción, pero lo tapa, pero le da dinero cuando le pide, pero entonces se acaba volviendo también coadicta. Y hay Es cómplice de la eh, adicción de la persona que la está padeciendo. entonces hay que enseñarlos a poner límites, hay que enseñarlos a decir que no, hay que enseñarlos cómo los manipulan, de qué forma. Es un Vale. proceso largo, es Bueno, largo.
pero como vemos en ti, ¿vale? Por supuesto es posible salir totalmente, de ahí, ¿no? totalmente. Y nadie, escúchame, nadie me puede decir que no, ni por falta de fuerza de voluntad, porque aquí estamos ofreciendo nuestras manos hoy para el que lo necesite, tirar de él, porque sí se puede. O sea, que nadie jamás en la vida os diga que no podéis, porque sí podéis y sois personas maravillosas. Solo tenéis que volver a aprender a conoceros quiénes sois, simplemente. Bueno, pues llegado a este punto, darte las gracias a ti como terapeuta y profesional, que sigas trabajando, que sigamos trabajando en ello y podamos, pues eso, ayudar a muchas personas. Darle las gracias a todos los participantes, a los que estáis aquí y los que vais a poderlo oír, que sois mucha gente que estáis trabajando. Daros las gracias y que próximamente esperamos estar con vosotros de nuevo para aportaros más terapias, más información, más ayuda, que os va a hacer crecer, que os va a hacer conectaros con vuestra alma y al final ser un poquito pues, más felices. Aprovecho la oportunidad, María José. Por supuesto. Ahí te voy a coger. Vamos a formar los viernes. Sí, se va a hacer. Un grupo de formación continua. ¿Qué es formación continua? Como bien ha dicho María José, vamos a estar dando, todos los viernes vamos a estar dando talleres de todo lo que os podáis imaginar, porque tenemos herramientas para dar y para aburrir las dos. Entonces, quien quiera, quien tenga intención, comunicarse con nosotros, tanto con María José como conmigo, porque la verdad que estamos aquí para enseñaros, para acompañaros y para que vengáis. Y para avanzar juntos, por supuesto. Pues gracias a todos y nos vemos a la próxima. ¿De acuerdo? Vale. Un besito. Gracias. Buenas noches, gracias por haber estado. Gracias. Muchas gracias a todos, María José, un placer. Gracias, Felipe. Igualmente, Felipe. Vale, estamos hablando. Vamos a fortalecer un poquito ahora el gimnasio. Claro que sí.